Bienvenidas, bienvenidos a esta edición, la número 35 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos ahora en esta conversación en torno a El Tango del Viudo, la película de Valeria Sarmiento y Raúl Ruiz, que forma parte de la competencia de Estados Alterados que estamos proponiendo este año. Esta película fue filmada inicialmente en el año 67 y hace unos años se encontraron algunas latas desordenadas, algunas señales, pistas y, por qué no, algunas trampas. Y recordando un poco las palabras de Raúl Ruiz, que decía que, bueno, en su Poética del Cine, cuando reflexionaba sobre cómo encontrar una manera de filmar que esté a años luz del cine narrativo actual, decía que una película chamánica se presenta como una especie de campo minado que al explotar provoca reacciones en cadena en el seno de las secuencias fílmicas que permite producir ciertos acontecimientos. Esta película, sin duda, que produce esa reacción en cadena, y a su vez él hablaba de unir los recuerdos prefabricados, fabricados de uno o prefabricados con los propios, con lo que quizás no volvíamos a recordar, y que de esta manera ocurría un efecto como que se levantaban como muertos vivos esos recuerdos. Bueno, todo esto resuena mucho, todo esto está muy presente, sin duda, en el Tango del Viudo, que gracias al trabajo, por un lado, pero a la poética también de Valeria Sarmiento, Chamila Rodríguez y de Galut Alarcón, hoy estamos disfrutándola. Así que muchísimas gracias y les damos la bienvenida a Valeria, Chamila y Galut. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia. Es un honor para nosotros como equipo de Poetastros, equipo artístico, estar en este festival que amamos mucho, así que muchas gracias por esta invitación. Además que es muy interesante dónde la han colocado, Estados Alterados, así que eso nos fascina. Bien. Estábamos esperando saber qué iba a pasar con el festival porque como todo esto que ha sucedido en el planeta, estábamos muy expectantes de que si realmente iba a suceder y es una gran satisfacción saber qué está ocurriendo, así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias. Creemos que es un año justamente muy delicado, donde tenemos que unirnos más que nunca como para poder resistir, ¿no? Desde todos los que amamos el cine, trabajamos por el cine y tanto sea como quienes organizamos los festivales, como que quienes hacen las películas y quienes también están activamente participando del festival como espectadores, es un momento donde paradójicamente tenemos que estar más unidos que nunca y desde ese lugar también muy felices de poder estar haciendo esta edición y también de que nos acompañen de esta manera tan, tan bonita, tan cariñosa con ustedes, con la película, dentro de esta sección que efectivamente, como Chamila dice, es muy especial, esta competencia de estados alterados, y que está muy a tono con las películas de Ruiz de Valeria, sin duda, ¿no? Exacto. Hay algo que cuando veíamos la película, cuando tuvimos la oportunidad de verla en el estreno, que pensábamos que si bien las películas del pasado, pensando en que fue filmada hace mucho, siempre se van reactualizando al momento de verlas o cuando uno las descubre, en esta hay como un eco muy particular, muy peculiar, porque además es una historia de fantasmas también, ¿no? Es una historia como muy surrealista. Y entonces un poco la pregunta era hacia Valeria de cómo fue trabajar con este material en cuanto al reencuentro con Ruiz, cómo fue reencontrarse con Raúl Ruiz a través de esta película y dialogar con él de alguna manera en esta codirección. Bueno, yo indudablemente nunca había visto este material. Sabía que Raúl lo había filmado, pero no conocía el material. Y cuando lo encontramos, bueno, hubo un trabajo que ellos te van a contar, la producción te va a contar, fue largo. La sensación que yo tuve es que era una película realmente que venía del pasado, que eran todos fantasmas, la mayoría de los actores habían fallecido. Y la única forma para mí de aprender la película era tratar de pensar qué habría hecho Raúl con la película.
Y fue ahí después que armamos la película con Galut, que me dije, Raúl siempre quiso hacer una película que fuera en varios sentidos, o sea, por un lado adelante y después hacia atrás. Porque él había hecho algún ejercicio en ese tono, en el INA, y yo me dije, esta es la ocasión, pero vamos a hacer trampa. Y por eso le pusimos espejo deformante, porque en realidad no es textualmente la misma película al revés, sino que fuimos haciendo pequeñas trampitas. Ahora la parte producción fue muy complicada y eso Chamila te lo puede contar en detalle porque fue buscar las personas que le llenan los labios en estos personajes que no había ni un diálogo escrito, ni guión, ni nada, o sea, había que descubrir el film. Porque se encuentra solamente las latas con lo filmado, pero sin sonido. Sin Muda. sonido. Mucha emoción en encontrarlas y supongo, algo abismal por delante de decir cómo se reconstruye. Chamila, ¿nos contás? Por favor. Bueno, estábamos en el proceso creativo de construir y terminar la telenovela Errante, que también la estrenamos en Mar del Plata, estreno mundial en Locarno, y estábamos en ese proceso al final, y Valeria nos propuso, bueno, que habían 2 películas más chilenas, de la etapa de Raúl chilena, El realismo socialista y El tango del viudo, y como que El tango del viudo lo teníamos más a mano, porque Valeria sabía que estaba guardado en un cine antiguo de acá de Santiago, en el casco antiguo de Santiago, así que fuimos a buscarlo y encontramos latas de cine muy bien guardadas en una bodega del cine, la lata 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nunca encontramos la lata 1, eso es un misterio hasta el día de hoy. Y bueno, las latas las habían Raúl Ruiz en Buenos Aires. En esa época, en 1967, viajó a Buenos Aires y hizo el traspaso de 16 milímetros a 35 milímetros. Entonces estaban en 35, sin montar, caóticas, desordenadas y mudas, sin sonido. Y eso, sin sonido, sin guión, y ese fue el gran desafío. Descubrir qué decían los personajes, de qué se trataba esta película. Valeria Sarmiento no conocía a Raúl Ruiz cuando se filmó, ella conoció a Raúl con Los Tigres, con Los Tres Tristes Tigres, la enamoró con Los Tres Tristes Tigres. Entonces antes no sabía si tenía la información de parte de Raúl que estaba esta película en este cine, que estaba muda, y Raúl dejó igual una señal interesante, que había que buscar un sordo o una sorda. Entonces fue como el primer desafío, hacer casting de sordos en Chile. Nos fue muy mal al principio porque mostrábamos las imágenes al equipo de sordos y los sordos nos decían, no, esto está difícil, no hay cómo. Así que finalmente, después de harta búsqueda, llegamos a 3 mujeres, un equipo de 3 mujeres sordas de nacimiento profundo, que hicieron un trabajo de laboratorio muy interesante leyendo los labios de los personajes, y ahí apareció como una mancha de texto abstracta, que Valeria lo tomó y convocó a un cómplice amigo de esta familia artística, que es Omar Saavedra Santis, guionista, dramaturgo, escritor, y con él empezaron a construir por primera vez un guión. Después hicimos casting de voces jóvenes, porque los actores hoy en día tienen más de 90 y tantos años, son los primeros actores de Ruiz, además, los mismos de Tres Tristes Tigres. Y ahí, bueno, se hizo casting, se empezaron a construir las voces, el diseño sonoro, la música, apareció Jorge Arragada, y Galut tuvo que viajar a Filmoteca UNAM, a México, a restaurar toda la imagen porque estaba bastante dañada. Eso más o menos resumido lo que fue la construcción. No, ha sido una odisea, creo, ha sido épica la reconstrucción de esta película por varios ángulos diferentes. Y Galut, preguntarte también cómo fue la restauración, en qué estado no solo se conservaban, sino también cómo hacer para
de alguna manera para que la película sea visible hoy en día, para poder trabajar con ese material, porque sabemos que en términos de restauración nunca es simple, nunca es fácil y que es muy complejo el tema. Sí, sí, la restauración está como concentrada primero en lo que se habla de respecto al rescate de los diálogos de bocas, leyendo bocas que estaban mudas, que fue bien especial eso, porque solamente agregar que los diálogos que escribía Raúl en esa época venían como del teatro del absurdo, o sea, no eran diálogos que tuvieran una lógica inherente o realista. Y eso fue muy especial porque en el mundo de los sordos, en primer lugar, acá en Chile, con respecto al cine, el mundo de sordos y sordas, es vinculado fundamentalmente al cine subtitulado, y el cine subtitulado es el cine que llega acá, que es norteamericano en su mayoría. Y por otro lado, en términos teatrales, tampoco está una ligación directa a algo así como el teatro del absurdo. Entonces, que tiene que ver con diálogos que son intrincados, que básicamente tienen que ver como con la incomunicación más que con la comunicación. Entonces, fue bastante interesante la experiencia con las sordas de ingresar a ese absurdo y de dejarles a ellas un criterio creativo, finalmente, a la sorda. No era solo un gesto técnico de leer bocas o de meterse en el lenguaje labiofacial, en la lengua de labios, digamos, sino que también en entregarse a un afán interpretativo, ¿no? y creativo con respecto a esto que leían, porque si no era una traba, si no se podían. Como dijo Chamila, gente ni siquiera se quiso acercar al tema porque las palabras que le aparecían no generaban ninguna cognición, digamos. Bueno, y después con respecto a la restauración de la imagen, en Chile tampoco hay una infraestructura, digamos, a nivel institucional que nos permitiera una garantía de calidad en cuanto al uso de escáneres y eso. Entonces tuvimos que asociarnos a dos universidades fuera de Chile. Una fue la Universidad, digamos, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través de su filmoteca nos prestaron su escáner y fueron como colaboradores directos para yo estar allá y poder hinchar las pelotas, porque la verdad que era muy duro escanear el material, tampoco era un material que estaba subexpuesto, ¿no? Entonces había que tratar de sacar información de la sombra. Así, era muy interesante ese trabajo, similar quizá al de las bocas. Y luego la restauración digital fue la verdad que fue un problema acá en Chile constantemente, no tuvimos ningún apoyo ahí en cuanto institucional. El único lugar que existe acá es la Cineteca Nacional para desarrollar un trabajo así, y nos fuimos bien acogidos ahí. No hubo una buena acogida, entonces yo por Google encontré a un maestro de la restauración digital, que es Juaní Busquet, en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, y hicimos un vínculo con esa universidad y pudimos lograr un trabajo en un tiempo récord. Así ya no tenía nada de tiempo, porque acá en Chile había tenido puras experiencias frustradas, entonces ya casi no había tiempo, y ellos se pusieron a trabajar como locos y lo sacaron adelante con muy buen gusto. Y otra cosa última es que también existe la restauración de la mirada, que a mí es lo que más me gusta del trabajo de restauración, que no va solamente vinculado a lo técnico o al rescate de un material, sino que también a restaurar una forma de mirar, o una forma que tiene que ver con un pensamiento creativo, con un pensamiento crítico, y que de alguna manera pone en tensión lo patrimonial de la película, de alguna manera, a través de un gesto vanguardista. Y eso es lo que es la película, para mi gusto. Sí, yo creo, bueno, como uno como espectadora también cuando la ve, ese gesto que estás diciendo de reconstrucción, de restauración de la mirada, también emerge. Y es muy interesante, claro, este caso es muy peculiar porque por más que Valeria y Raúl Ruiz han trabajado juntos, creo que
no sé cuántos años Valeria, pero creo que casi todas las películas de Ruiz, excepto esta y alguna otra más, pero algo muy mínimo. Pero hay un trabajo como realizado de manera conjunta, histórico, y que por supuesto ha ido conformando y reconfigurando, supongo, la obra de uno y la obra del otro, digo, es imposible pensarlos de manera por separado en ese aspecto, y pensaba en relación a lo que contaba Galut recién de los diálogos, que se aparecían como frases y algunas palabras del teatro del absurdo por ahí, y en una película que fue filmada antes de que ustedes comiencen una relación personal y profesional, como decía Chamila, ¿cómo fue también para vos realizar la reconstrucción de los diálogos que aparecen en la película, como en la narrativa que se va apareciendo y lo que se va diciendo? Bueno, el problema, claro, de las personas que leían los labios, que leían el campo, pero no el contracampo, o sea, lo que estaba no, había que inventarlo. Y fue así como fuimos construyendo una historia que yo diría que es pura imaginación. O sea, Raúl realmente nunca pensó en hacer una película realista. Yo creo que en esa época estaba mucho más ligado al surrealismo, él quería hacer algo mucho más bueno, siempre, bueno, después apareció, como en todas sus películas, el mundo de los fantasmas. Raúl siempre, como buen chilote, creía realmente que los muertos estaban al lado nuestro o estaban en nuestra espalda, y yo creo que francamente fue el inicio de ese mundo que él quiso después desarrollar más tarde en otras películas también. Claro. No sé. Pero el guión lo fuiste escribiendo sola en base a esto, o lo fueron trabajando entre los tres, o... Mira, ha sido realmente un trabajo de equipo. Ahora, indudablemente, Omar Saavedra, que es un escritor, redondeaba muchas cosas, pero realmente ha sido un trabajo de equipo excepcional, y yo creo que el trabajo de sonido que tiene esa película le da realmente, refuerza el sentido que le había dado en el origen Raúl, que era hacer esta película con fantasmas. Sí, en cuanto al sonido, hay algo muy interesante por 3 puntos, creo, ¿no? Diferentes, que por un lado, el tema de las voces, que como Chamila contaba esto, que la han reinterpretado actores y actrices contemporáneos, por un lado volver a dar voz como a una imagen del pasado, pero hay un trabajo y una tensión muy bonita con el sonido y la música, cómo se trabaja, y el silencio también en la película, ¿no? Claro, la idea era en el sonido, fue no trabajar, no hacer foley, como le llaman, o bruitage le dicen los franceses, sino que solamente en el sonido tuvieran las cosas que se veían. O sea, por ejemplo, para dar la sensación de que eran fantasmas, nunca colocamos los pasos de las personas, nunca colocamos el ruido de la ropa, sino que solamente de repente, como los fantasmas les sucede, sonaba la tetera que se caía, o la tapa de la tetera que se caía. Porque claro, los fantasmas hacen eso, pero los fantasmas cuando andan caminando no meten ruido. Entonces, y con la música trabajamos una música muy, también como de película de terror. Decidimos trabajar con Teremín y con Serrucho. Yo creo que eso también da una connotación evidente de que es una película que viene del más allá, literalmente. Sí, es una película que viene del más allá, literalmente. Creo que más todavía de lo que era la telenovela Errante, ¿no? Que ya era una película que venía del más allá y que sorprendía, pero esta se adentra más y en otro lugar también. Hay algo también muy bonito en la película, bueno, que es también muy contemporáneo cuando uno piensa en esto, en la reactualización de las películas, que es una frase que se dice en un momento cuando Iriarte, que creo que el actor es tu papá, Galut, ¿verdad? Es Luis Alarcón. Sí. Qué bonito. Antes de preguntarte esto otro, si
bueno, cómo ha sido la relación de tu papá como actor al volver a reencontrarse quizás con esta película o con... Sí. Es que, ¿sabes qué? Viene, a ver cómo se puede decir, es como paradójico porque no había recuerdos en él, no había recuerdos sobre la película en sí, digamos, de la narración o del relato o incluso del personaje. No había nada, ningún recuerdo, solamente había de parte de él como algunos recuerdos respecto como al pro-filming, a lo que está fuera de la... Y en ese sentido está como muy vinculado a él, a tener un recuerdo como fantasmagórico de la película, que cuando yo le mostré los rollos, le mostramos los rollos así tal cual venían, sin editar, sin nada, mudos, completamente mudos, brutos, él dijo, me parece que es como muy concreta. Tenía un recuerdo mucho más fantasmal, esa era su palabra, fantasmal, que era en el fondo lo que él había imaginado, porque en esa época no había video assist ni nada, sino que todo era imaginado, no había forma de consultar qué es lo que se había filmado si es que no se lo mostraba el director o ver la película terminada. Entonces no quedó impresa en la memoria de la película, pero sí quedó impreso las conversaciones, y las conversaciones eran completamente fantasmales respecto a la película, y chilotas, como dicen los dos, mi padre también es de madre chilota, igual que Raúl. Entonces tenían ahí un vínculo fantasmal que él no vio cuando vio el material, lo encontró muy concreto, como muy objetual, no sé, lo encontró así. Y cuando vio lo que hicimos con Valeria, con lo que Valeria definitivamente irrumpió y con lo que fue finalmente la película, dijo esa segunda parte, el espejo deformante, esa era la película que nosotros recordamos. Así que dio el clavo. Encontró después. Y Chamila, vos evidentemente no estuviste, ¿no? Ni sé si habías nacido todavía, No, creo, o eras no, muy chiquitita, o ni habías nacido cuando se hizo esta película. no. Pero también en tu experiencia como actriz también de Raúl Ruiz, de sus películas, preguntarte si un poco estas anécdotas que cuenta Galut en torno a la experiencia fantasmagórica, un poco de cuando se va filmando y que no se sabe bien en qué se va a terminar convirtiendo, si eso también lo has sentido en tu trabajo con él. Bueno, Raúl me dio personajes literalmente fantasmas, entonces, y seguidos. Entonces, pero es muy bonito eso de los fantasmas. El otro día conversábamos con Valeria y Galut a propósito del trabajo que estamos realizando hoy, el realismo socialista, que es una película que también viene del pasado, de 1973, cómo los muertos, los fantasmas, nos acompañan de buena manera. Anda un fantasma por aquí. Es un fantasmita. Oye, ya. Se apareció un fantasmita. Sí, y cómo nos acompañan, porque en el Tango del Viudo casi todos estaban muertos. El director de fotografía, Bonacina, Diego Bonacina, también muerto, Raúl, los actores, el protagonista, la fantasma estaba muerta, y los únicos que estaban vivos, Luis Alarcón, Chenda Román, Delfina Guzmán, hoy siguen vivos, más de 90 años. Entonces, y también el realismo socialista es una película donde también el director de fotografía, bueno, hasta el día de hoy detenido desaparecido, Jorge Miller. Entonces, también está Andrés Rax, cineasta amigo. Entonces estamos rodeados de muertos, de fantasmas que yo creo que algo quieren decir también. Hay algo que quieren decir. Y está aquí el puente, ¿no? Que estamos dando luz a las películas que no pudieron en algún momento parir. Y eso es súper bonito.
A mí me alucina el trabajo que estamos haciendo, me moviliza, me llena de vida, la verdad. Me hace más, la vida me da más sentido en este juego creativo, porque estamos jugando también, con libertad creativa, artística, y la confianza. Hemos generado también una familia, tenemos vínculo, complicidad con Valeria hace tantos años. Yo soy actriz de Valeria, actriz de Raúl, los conozco desde ese lugar, y bueno, ahora detrás de cámara, entonces me fascina, es como que estamos jugando. Sí, realmente es como algo entre lo chamánico, lo de las transmutaciones, y están haciendo un trabajo de alquimia absoluta, creo, con estas restauraciones de las películas. Bueno, no restauraciones, son creaciones, porque, como les decía, hay una poética propia de ustedes cuatro. Los otros días hablaba brevemente, como usted decía, son como los 3 mosqueteros, los 4 mosqueteros, creo, con Raúl también, volviéndonos a, bueno, rescatando estas películas y haciendo que podamos acceder a ellas, que podamos verlas, y de una manera muy, muy única, ¿no? Porque es un poco el pasado, pero reactualizado al 100% también, y con la impronta de ustedes, así que es una maravilla. Y dentro de esto, que antes Galut, que te iba a preguntar sobre alguna frase que aparece ahí en el tango, que es una frase que le dicen al personaje de tu padre, que es que cuando no puede dormir y está con pesadillas, que el amigo le dice que se busque una mujer para dormir tranquilo, y hay un personaje, una mujer que dice, las mujeres no somos pastillas para dormir. Sí. Y una frase genial, es muy buena en sí misma, pero que además expone una posición, creo, de Raúl Ruiz en torno a cuestiones de género que quizás no eran tan comunes en ese entonces. Quería preguntarte un poco, Valeria, y bueno, Chamila y Galut, ¿cómo era él en ese aspecto, sus puntos de vista? Bueno, Raúl era machista como todos los latinoamericanos, no cabe la menor duda, pero indudablemente se sentía un poco culpable muchas veces y me dejaba hacer cosas. O sea, yo muchas veces le decía, Raúl, yo hoy día no voy a montar tu película, quiero que me dejes tranquilo porque voy a hacer mi película. Entonces, bueno, ya aceptaba, pero no le gustaba mucho. O sea, él quisiera que, claro, indudablemente yo trabajara solamente para él. Pero bueno. Lo habías mal acostumbrado, Valeria, creo, por, bueno, un trabajo muy importante y muy sensible, sin duda. No, lo que pasa es que era entretenido trabajar con Raúl, y eso te lo dirán todos los equipos que han trabajado con Raúl. Uno se entretenía mucho, porque Raúl él decía, para mí el cine es como mi tren eléctrico, o sea, jugar con un tren eléctrico. Y yo creo que ese tren eléctrico lo compartía con las otras personas que siempre, tanto los actores como los técnicos, adoraban trabajar con Raúl. Y hay una persona, por ejemplo, Ricardo Aronovich, que decía que la película más entretenida que había hecho, él había hecho con Raúl, porque se había entretenido, no había sufrido nada. O sea, hay un ambiente de alegría siempre en el trabajo con Raúl. Sí, eso es verdad lo que dice Valeria, porque generaba Raúl en el set, siempre en las filmaciones, una especie de rito, era como un ritual, y nos hacía como viajar a todos, como que entrábamos en una especie de sueño cada vez que íbamos a filmar. Por ejemplo, La Recta Provincia, que la filmamos en el campo, en lugares, siempre entrábamos como una especie de nube, todos los actores y él tenía esa capacidad, y además generaba también un ambiente muy respetuoso, con los silencios, con la creatividad, dejar que los artistas propusiéramos. Creo que eso es bien especial, lo que él generaba, esa atmósfera de media chamánica, media bruja, el ritual, y eso muy, yo lo echo de menos, bueno, eso, pero yo creo que lo estamos también generando en esto que estamos haciendo. No siento ayudado. Sí. Algunos litros. Sí. Sí.
Bueno, creo que este espíritu de diversión, de pasarla bien, de entretenimiento, de entrar en este juego de tren eléctrico poético, ustedes como equipo lo están logrando y reactualizando de una manera increíble, y nosotros como espectadores y espectadoras totalmente felices, agradecidos, esperando también, ya con mucha ansia, el realismo socialista como una de las bellas artes. Creo que ese es el título de la que viene, ¿verdad? Sí, era el proyecto de Raúl. Bueno, vamos a ver qué va a salir de esto, no estoy segura. Algo saldrá. Algo bueno seguro, nosotros vamos a estar esperándolo con mucha ansiedad y muchas ganas de verlos y de encontrarnos con ustedes pronto, en algún momento, nuevamente, en vivo. Mientras tanto, encontrarlos así ahora ha sido un verdadero placer, mucha alegría. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo decía, solo decir que esta penumbra en la que estamos nosotros es porque estamos en la sala de montaje haciendo el tango del Bío y hay un recreo. El realismo socialista. Todavía no salgo de una película, pero es todavía la penumbra de la sala de montaje y el recreo. Bueno, muchas gracias, Ceci, Cecilia, y a todo tu equipo de Mar del Plata. Estamos felices de estar ahí. Y bueno, nos hemos puesto como desafío estrenar mundialmente el realismo socialista el 2021, que se cumple una década del fallecimiento de Raúl, y queremos hacerle un homenaje a nivel mundial y chileno también aquí. Así que vamos a compartir esa alegría seguramente en el Festival de Mar del Plata más adelante, pero nos hemos puesto como desafío el 2021 estrenarla mundialmente, así que por eso estamos a toda máquina. Me encanta la noticia, estaremos expectantes y ojalá que sí, que ya pueda ser además, que la proyectemos en Mar del Plata y que puedan volver. Camila y Valeria y Galut creo que no has estado en el festival físicamente nunca, así que puedas venir también y nos encontremos allí con ustedes. Muchísimas gracias una vez más. Un abrazo. Que estén muy bien. Adiós. Que estés bien, cariños. Abrazo.